He de confesar algo, y es que me gustan los mapas. Mapas físicos, mapas políticos, mapas de carreteras, del clima, de animales, de población. Cualquier tipo de mapa, a mí personalmente me encanta. Quizá esto se deba a los videojuegos a los que he jugado casi toda mi vida, juegos de estrategia que mucha gente llama pintamapas, es decir, que el único objetivo que tiene el jugador es colorear el mapa del mundo, o de un mundo de fantasía o real, con los colores de su país. O quizás sea porque siempre he pensado que los mapas son un buen recurso pedagógico para enseñar a los niños historia o quizá para gente adulta. Por ejemplo, si yo tuviera que explicar el origen de las civilizaciones humanas, una buena forma de hacerlo sería comenzar mostrando un mapa de los grandes ríos del mundo. Allá donde vemos un gran río, normalmente vamos a encontrar una gran civilización antigua. Por ejemplo, el Valle del Indo, con la cultura del Valle del Indo, las culturas del Mississippi en el actual Estados Unidos. En Oriente Medio encontramos el Tigris y el Éufrates, donde podemos ver la civilización sumeria primero, luego acadios, luego babilonios, asirios, persas. Y obviamente el mejor ejemplo que sería probablemente Egipto con el famoso Nilo. Además, los mapas también pueden cumplir otro tipo de funciones que a mí personalmente no me gustan tanto, pero que entiendo que se le dan. Por ejemplo, un mapa puede ser empleado para fines políticos o fines propagandísticos. Por ejemplo, aquí en España mucha gente ve un mapa del llamado antiguo Imperio Español, bueno, llamado del Imperio Español, y se enorgullece de las hazañas de sus antepasados, le ayuda a crear un relato glorioso del pasado de España. Y en este caso, como digo, se estaría usando este mapa con un fin puramente propagandístico. Sin embargo, hay un problema con los mapas de imperios antiguos o de civilizaciones antiguas, y es que muchas veces estos mapas son bastante inexactos. Es decir, nosotros podemos colorear toda Latinoamérica como posesión bien española, veas o portuguesa, pero esto ni necesariamente significa que fuera así la situación real. Sabemos perfectamente que la colonización española rara vez se introdujo en el interior del continente y grandes zonas de lo que actualmente serían Chile o Argentina no fueron colonizadas hasta después de las independencias de estos países. Del mismo modo, cuando vemos las fronteras del Imperio Romano o de un reino medieval, la situación es incluso mucho más confusa, mucho más difícil de analizar y es mucho más difícil establecer cuáles son las fronteras reales. Hoy, de hecho, nos vamos a centrar en las fronteras de uno de los imperios sucesores de Alejandro Magno, el imperio Seleucida, quizá, o, con certeza, el más extenso de todos ellos, y que presenta una problemática parecida de realmente difícil de determinar sus fronteras reales. Verano de 2019. El COVID aún no había llegado y a cualquiera que se le dijese que en tan solo algo más de medio año nos veríamos todos encerrados en casa, creería que estábamos locos. El calor azotaba a mi querida capital y Pierro, es decir, yo, estaba en el punto álgido de su doctorado, a punto de irse a Berlín a hablar de fronteras y de colonias seleucidas en el Golfo Pérsico. Este aparentemente era un tema bastante sencillo. Después de todo, si yo consultaba la literatura secundaria, parecía que había un cierto consenso en torno a la idea de que no hubo jamás colonias seleucidas en el Golfo Pérsico o en el Golfo Arábigo, depende cómo lo queramos llamar. David Potts y otros muchos lo afirmaban de forma tangente y si uno revisaba nuestras fuentes, en un primer momento no observaría que se hablara de este tema o de estas posibles colonias. Sin embargo, a poco que me puse a investigar, de repente me di cuenta de que no había ningún tipo de consenso y que bastantes reputados autores defendían la presencia de colonias y de ciudades y emporios de origen griego
en las costas de la península arábiga, en lo que serían actualmente Qatar, Omán y Arabia Saudí. Mencionar el Imperio Romano, o en la introducción, realmente es muy difícil establecer las fronteras de un estado en la antigüedad. En primer lugar, hay un problema en el concepto de frontera. No existía tal concepto en la antigüedad. En algunos casos sí que existían tratados que podían determinar la separación entre un reino o un pseudoestado y otro. Pero en muchos casos la frontera sería la separación entre uno de estos reinos o estados de el qué. Tribus u organizaciones que en realidad no tenían un concepto de frontera como podrían tenerlo quizás romanos y griegos. Además, a esto se le suma un segundo problema, y es que sí, en ocasiones es relativamente fácil decir, vale, la frontera es este río, es esta cordillera, es esta zona, pero otras veces las fronteras no se pueden aclarar de tal manera. No, una frontera entre una tribu del norte de África y el Imperio Romano, por ejemplo, es casi imposible saber dónde podría encontrarse. Sí, se podría estimar diciendo, bueno, en esta zona hay una colonia romana, hay una fortaleza romana, más adelante no, quizá este sea el límite. Pero claro, incluso en estos casos ya nos damos cuenta de otro problema, y es que las fronteras no estaban vigiladas, no había un gran muro, no había posiciones militares a lo largo de todo un territorio que delimitaban muy claramente la frontera. Tenemos algunos casos también del Imperio Romano, como podría ser el Muro de Adriano en Escocia, o el Limes en el Rin. Es decir, encontramos unas fortificaciones que separaban a unas tribus del Imperio Romano. En ese caso sí que más o menos podemos tener una idea de dónde se encontraban, y no solo eso, sino de que era una frontera más o menos estable y fija. Y aún así sería esto una exageración. En realidad sabemos que los contactos de población entre un lado y otro de estas llamadas fronteras, esto que podemos llamar fronteras, eran constantes. El comercio entre tanto romanos como germanos y pictos, en el caso de Escocia, era constante. Y nos encontramos con la misma situación en el caso del Imperio Seleucida o de los imperios helenísticos. Conocemos ciudades fronterizas. El caso de Ai-Hanum en el actual Afganistán quizás sería el más famoso. Pero el haber hallado este asentamiento no impide que las poblaciones locales no tuvieran ningún tipo de relación, podríamos decir, con el monarca seleucida, y probablemente un mercader escita o sogdiano o incluso indio podría comerciar perfectamente en esa ciudad sin tener que pasar necesariamente por una fortificación o por un fortín defensivo seleucida, aunque sabemos de la existencia de guarniciones militares. Por cierto, también conocemos este tipo de posiciones militares en el caso del Golfo Pérsico. Hay un último problema, y ya con esto acabo, y es que muchas veces, aunque tengamos referencias a estas fronteras en nuestras fuentes o de forma arqueológica, muchas veces esto no es necesariamente suficiente. Es decir, sabemos de un tratado que fijó la frontera entre la dinastía Maurya del norte de la India y el Imperio Seleucida. El famoso Tratado de Lindo, firmado en torno al 306 o el 305, o quizá incluso algo más tarde, entre el 304 y el 303 a.C., ponía fin a una breve guerra por las posesiones indias de Alejandro Magno, que permitió a Seleuco asegurar sus fronteras. Además, el patriarca de la dinastía se aseguró mediante este tratado el suministro de poderosos elefantes de guerra que podría emplear contra su rival al oeste, el octogenario pero aún peleón Antígono I el Tuerto. Antes del tratado, sabemos bien que el imperio persa había llegado a controlar territorios en el actual Pakistán, llegando hasta las partes más noroccidentales de la India. Alejandro Magno, por su parte, una vez hubo derrotado a los persas, también realizó campañas en los diversos afluentes del Indo, derrotando a varias ciudades-estado locales y sojuzgando a régulos como el rey Poro, al que venció en la famosa batalla del río Hidaspes del año 326 a.C. Alejandro dejó allí no solo a Poro,
al que reconoció como su súbdito y que pronto emprendió sus propias conquistas en la región del Indo, sino que además probablemente mantuvo en el poder y cedió cierta autonomía a los otros régulos y gobiernos de las ciudades que había ido tomando. Si bien es cierto que la campaña de la India fue testigo de algunas de las más furiosas represalias contra la población civil de entre todas las operaciones militares del conquistador macedonio. En cualquier caso, aunque nuestras fuentes no nos ofrecen demasiada información, sabemos que Seleuco, una vez recuperó su satrapía de Babilonia, derrotó a varios de los lugartenientes de Antígono, así como a sus sátrapas, y pronto se hizo con todas las satrapías, es decir, divisiones administrativas orientales: Persia, Aria o Ariana, Media y también las regiones de la India. No por mucho tiempo, eso sí. Nuestras fuentes nos indican que en torno a los años 306 y 305, aunque obviamente hay dudas sobre las fechas, Seleuco hubo de organizar una expedición militar contra una nueva potencia india que tenía su centro de poder en el Ganges, el reino Maurya, y contra su primer gobernante, Chandragupta. La breve noticia que tenemos por Justino, en su resumen de la historia filípica de Pompeyo Trogo, es decir, es una noticia que nos llega tras jugar al teléfono escacharrado, por así decirlo, nos indica que ambos monarcas se enfrentaron en una batalla, cuyo resultado desconocemos. Apiano, por su parte, no nos da mucha información, tan solo que guerreó contra un rey indio. En cualquier caso, cualquiera fuera el resultado de la batalla, ambos monarcas decidieron poner fin a las hostilidades. Este tratado nos ha llegado por tres fuentes distintas. En primer lugar, la primera fuente que vamos a observar, que es Apiano en su Siriaca, donde el historiador griego pretendía recoger la historia del conflicto entre los reyes seleucidas y la emergente República Romana, que empezaba a dar sus primeros pasos de conquista en el Oriente. Contamos con Justino, que en realidad no es una fuente en sí misma. En realidad Justino lo que hizo fue un epítome, es decir, un resumen de la historia filípica de Pompeyo Trogo. Por fortuna, a Justino el imperio seleucida sí le generaba bastante interés, porque al final su fin último era hablar de los partos, del reino de los partos, el gran rival romano de la época de Justino, el siglo I a.C. Y por último contamos con Estrabón y su geografía, también griego. Y aunque el nombre es un poco confuso, porque el nombre es Geografía, es sin duda el que más información nos ofrece sobre los términos del tratado y la división territorial posterior a él. Pero ahora comencemos por Apiano. Veamos qué dice. Cruzó el Indo e hizo la guerra a Androcoto, rey de los indios que habitaban en los márgenes del río, hasta que firmó con él un pacto de amistad sellado por vía de matrimonio. Realmente no es mucho. Veamos ahora lo que nos dice Justino, a ver si en su resumen nos ofrece un poquito más de información. Después pasó a la India, que, tras la muerte de Alejandro, como si se hubiera quitado de su cerviz el yugo de la esclavitud, había matado a sus prefectos. El artífice de su libertad había sido Sandrocoto. Sandrocoto era dueño de la India en el momento en que Seleuco ponía los fundamentos de su futura grandeza. Seleuco, después de haber hecho un pacto con este, se empeñó en la guerra contra Antíoco. Es cierto, Justino sí que nos ofrece un poco más de información, pero tampoco es que nos diga gran cosa. Menciona unos elefantes, no aparece una mención al matrimonio, que sí que aparecía en Apiano, pero sí que nos da alguna pincelada interesante de información. Por ejemplo, nos informa de que en algún momento estas satrapías indias, que sabemos que Alejandro Magno había creado, se rebelan contra el poder griego, y es Chandracoto, que es el nombre en griego, uno de los muchos nombres en griego de Chandragupta, el que se beneficia de esta rebelión y acaba anexionándose estas regiones. En el caso de Justino parece que está hablando más de un fait accompli, es decir,
los Maurya ya han conquistado la zona y Seleuco única y exclusivamente admite su incapacidad de intentar recuperar el territorio, pero no nos da mucha más información tampoco. ¿Qué regiones son estas? ¿Qué satrapías? Sí, sabemos que son las del Indo, pero quizá podríamos saber mucho más, ¿no? Fijémonos ahora en lo que dice Estrabón, que como mencionaba al principio es quizá el autor que más información nos ofrece. A lo largo del Indo están los Paropamisadas, sobre los que se encuentra el monte Paropamiso. A continuación, hacia el sur, se encuentran los Aracotos. Los siguientes hacia el sur son los Gedrosenos, junto con los otros que ocupan la costa. Y el Indo discurre a lo largo de las tierras de todos estos pueblos, y alguna región a lo largo del Indo está bajo del dominio de los indios, aunque antes era de los persas. Algunos de estos lugares los tomó Alejandro de los Arianos, o Arios, y estableció colonias propias, pero Seleuco Nícator se las cedió a Sandrocoto, en el marco de un contrato matrimonial y recibiendo a cambio 500 elefantes. Bueno, como vemos, realmente Estrabón nos dice mucho más, ¿no? Nos dice qué pueblos pasan de control greco-macedonio a control indio, por ejemplo los gedrosios de Gedrosia, los paropamisidos de Parapomásida, los arios de la Aria, aunque en esta traducción aparece con el término francés ariana. Nos aparecen las regiones, ¿no? Gedrosia, Aracosia y demás. Pero claro, esta información sí puede ser útil a un geógrafo antiguo o una persona de la antigüedad que más o menos puede tener un concepto o una idea de dónde se encuentran estas regiones, pero a una persona por la calle, si alguien le pregunta qué montaña es el Paropamiso o el monte Paropamiso, o le inquiere sobre el desierto de Gedrosia, sí, esta a lo mejor le suena porque no deja de ser la región del Baluchistán en el actual Irán, al sur, hacia la costa, pero no es una información especialmente provechosa o que nos ofrezca demasiada luz sobre el asunto. Por fortuna, Estrabón sí que intenta definir estas regiones con más detalle en su obra. Veamos. Después de la India está Ariana, que es la primera región sometida a los persas más allá del río Indo y de las satrapías altas que quedan por la parte de fuera del Tauro. Está limitada por el sur y por el norte por el mismo mar y las mismas montañas que la India, y por el mismo río, el Indo, que discurre entre esta y la India. A partir del río se extiende hacia el oeste hasta la línea dibujada desde las puertas del Caspio hasta Carmania, de modo que su forma es cuadrada. Por lo que se refiere al lado sur, comienza en la desembocadura del Indo y Patalene, y termina en Carmania y a la entrada del Golfo Pérsico, donde tiene un promontorio que se extiende bastante hacia el sur. Después hace una curva hacia el Golfo en dirección a la Pérside. Sí, parece que ya tenemos una idea un poco vaga, pero más concisa de qué región podría ser la Aria. Podremos entender que es la parte más oriental del actual Irán. Sobre otra región también nos dice algo, por ejemplo, de Gedrosia. Por encima del país de los ictiófagos se encuentra Gedrosia, un país menos cálido que la India, aunque más cálido que el resto de Asia. Vale, aquí he de admitir que he hecho un poco de trampa porque el párrafo no es del todo claro. En realidad, un poquito antes ya nos especifica que el país de los ictiófagos, es decir, los que comen peces, se encuentra en el sur de la área hacia la costa. Por lo que tenemos que entender que Gedrosia se encuentra entre la India y el país de los ictiófagos, es decir, el sur de Aria. Como digo, es el actual Baluchistán en el sur de Irán, junto a la frontera con Pakistán. En cualquier caso, me quejo casi por placer, al menos gracias a Estrabón podemos saber que regiones de lo que serían actualmente el sureste y el este de Irán, parte de Afganistán, parte de Pakistán y quizá parte del noroeste de la India, del actual Kashmir, son estos territorios de los que está hablando y que probablemente se cedieron a Chandragupta, junto a 500 elefantes, porque al final la prioridad de Seleuco no era tanto mantener sus satrapías orientales como defender su recién nacido reino o satrapía independiente de la agresión de su gran rival,
Antígono el Tuerto. Por desgracia, como me ocurrió cuando me di cuenta de la problemática de las colonias griegas en el Golfo Pérsico, no es tan fácil, aunque tengamos esta información, saber qué partes de las regiones, o si la integridad, todas ellas, fueron cedidas por los seleucidas a los maurilla. Encontramos dos campos muy diferentes. Por un lado tenemos lo que yo llamo la escuela maximalista, representada sobre todo por autores franceses como Paul Bernard, arqueólogo que excavó la ciudad de Aix-Hanoum, de la que hablábamos anteriormente, o Laurent Camp-Detré, otro historiador francés, que creen que se basan en restos arqueológicos, por ejemplo, el edicto de Ashoka, uno de los sucesores de Chandragupta, en Kandahar, para afirmar que todas estas satrapías completamente fueron cedidas a Chandragupta por Seleuco I Nicátor. Por el otro lado tenemos lo que yo llamaría los minimalistas, representados por ejemplo por Susan Sherwin White, Amelie Kurt o Mels, sobre todo autores alemanes y británicos, que defienden que por el contrario solo parte de estas satrapías, junto a las del Indo, fueron cedidas a Chandragupta. En su opinión, la aparición de la estela de Ashoka en Kandahar, que se llamaba Alejandría Sjatia en aquella época, no responde necesariamente a una presencia político-militar o un dominio político-militar indio, sino que podría encuadrarse dentro de una misión diplomática, por ejemplo. Conocemos muy bien las relaciones entre el Imperio Seleucida y los maurillas, sobre todo al comienzo de ambos reinos, gracias a la existencia de fragmentos de la embajada de Megástenes en la India. Y si sabemos que Megástenes, enviado por Seleuco I y que mantuvo su puesto durante el reinado de su hijo, Antíoco I, podemos suponer que también hubo un intercambio de embajadores y que hubo embajadores maurillas en territorio seleucida, con misiones parecidas. En cuyo caso, esta estela respondería a esto, o quizá a la presencia de comunidades budistas en una ciudad que probablemente sería de mayoría irania o de mayoría griega, quizás siguiendo el budismo o no. En cualquier caso, otro de los argumentos que usan es que probablemente las operaciones de Antíoco III, en su famosa Anábasis, tuvieron su centro neurálgico en la ciudad de Alejandría Sjatia. Por lo tanto, es necesario que esta ciudad estuviera aún bajo control seleucida. Pero bueno, al menos podríamos decir que tenemos algunas certezas. En primer lugar, las satrapías del Indo fueron totalmente perdidas. En segundo lugar, o parte o la integridad de algunas de las satrapías más orientales, con la excepción de Bactria y Sogdiana, que serían aproximadamente el actual Afganistán, también fueron cedidas a los maurilla. Como digo, parte o totalmente, no me voy a posicionar. Y tercero, también sabemos que ambas monarquías decidieron respetar el tratado, porque incluso Antíoco III, durante su anábasis de la que hablábamos hace un momento, tampoco intentó en ningún momento realizar una campaña en el Indo o intentar recuperar estas antiguas satrapías. Es decir, en su mente no eran parte de la herencia de Seleuco I Nicátor, de su antecesor. Y ya con esto, yo por hoy me voy a despedir. Mi nombre es Pirro. Espero que hayáis aprendido algo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.